El Salvador, más de 75.000 muertos, la mayoría asesinados por fuerzas militares en una guerra civil de casi 12 años que comenzó en 1980. Uno de sus primeros mártires, cuyo asesinato es para muchos el detonante de la masacre, es hoy un símbolo indiscutido de la lucha contra la opresión y la injusticia. A más de 30 años de su muerte, su imagen y su palabra ganan cada vez más fuerza en este pequeño y convulsionado país centroamericano. Monseñor Romero, el obispo del pueblo. La Iglesia no promueve violencia ni odio, sino que predica paz, pero les dice la paz que podría haber, que se ha perdido, no puede venir si no hay justicia. Si precisamente ustedes están reconociendo que no podemos tener todos iguales, eso mismo justifica que no debía de haber muchos que lo tienen todo y dejan a los demás sin nada. Procuren que se reparta. Óscar Arnulfo Romero fue designado arzobispo de San Salvador, la capital de El Salvador, en 1977, cuando tenía 59 años. Había llegado hasta allí con el perfil de un cura conservador, y muchos pensaban que él también callaría ante la larga historia de explotación, miseria y violencia a la que era sometido el pueblo salvadoreño desde hacía más de 40 años. Monseñor Romero era una figura conservadora, era una figura tradicional. Nadie se le podía ocurrir Romero más que las damas del Salvador del mundo, señoras con medios. Y al ver en primera plana Romero, arzobispo de San Salvador, no es que me dio un vuelco el corazón, ¿no? Pero dije, ¡ay, Dios mío! Esa secretividad de Monseñor Romero, esa negativa a actuar que tenía, a nosotros no nos gustaba. Pero, como puede decir un teólogo, uno no conoce la mano del Espíritu Santo, ¿verdad? Y Monseñor Romero se vio impulsado por las circunstancias, lo que él llamaba convertirse día a día a las exigencias de la dinámica del mundo, y se convirtió en la voz de los sin voz. Antes de ser arzobispo de San Salvador y de ser la voz de los que no tienen voz, Romero había pasado por una formación católica tradicional y elitista. Se había ordenado sacerdote en Roma. Había pasado casi 20 años en una diócesis del interior del país y había sido nombrado secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador. Lo ordenaron sacerdote en el Vaticano. Así que cuando él vino, le dan la primera parroquia, que era un pueblo que se llama Anamorós. Allí estuvimos como 4 o 6 meses. El obispo lo llamó para que se fuera de secretario de él. La gente no quería que se fuera porque ya se había encariñado con toda la gente. Tenía ese don, se daba a querer, que él allí estuvo como 20 años ahí en San Miguel. Desde su ingreso al seminario menor en 1930 hasta su muerte 50 años después, Romero fue testigo de la inestabilidad de un país marcado por la violencia y los golpes militares. Hay una fecha clave, es el año 1932, cuando hay una insurrección campesina de corte comunista que es aplastada por el gobierno, con cientos de muertos. Después viene 50 años de gobiernos militares. Entonces Romero vive casi toda su vida bajo una dictadura militar. Durante todas esas décadas de violencia, antes de ser designado arzobispo, Romero había hecho algunas denuncias ante casos puntuales, pero que no alcanzaron para borrar su fama de cura conservador y tradicionalista. El Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII en 1962, y la Segunda Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín en 1968, habían orientado la mirada de un sector importante de la Iglesia hacia los más pobres. Romero todavía parecía no ser parte de ese sector. Medellín le asustó, era el 68. Claro, ¿qué pasaba en el 68 en estos países nuestros? Políticamente ya había habido Fidel Castro.
Además ya había venido el sandinismo. Es decir, que en el 68 ya había reacciones a la pobreza terrible del continente que a Romero le asustaban. Romero sí aceptó en lo fundamental, aunque fue profundizando, lo que es la descripción que hace Medellín de la pobreza terrible. Pero lo que le costaba aceptar es que eso suponía nuevas formas de ser iglesia y de reaccionar. Yo creo que fue gradualmente, Monseñor, empapándose de todo eso. Y pienso que su servicio como obispo en Santiago de María fue también un paso muy grande en él, en su cercanía a los pobres y en asimilar lo que el concilio y lo que Medellín estaban diciendo a los obispos. Romero fue designado obispo auxiliar de El Salvador en 1970, luego obispo en Santiago de María y finalmente arzobispo de San Salvador el 22 de febrero de 1977. Su asunción, que pocos esperaban, se produjo en un clima de agitación social y política apenas 3 días después de unas elecciones en las que muchos denunciaron fraude. En las elecciones del 77 se despertó una esperanza porque la gente veía bastante débil en ese momento el régimen militar. Y en ese momento el Vaticano nombra a Monseñor Romero arzobispo de San Salvador en vez de Monseñor Chávez y González. Hay un intento de buscar soluciones por la vía democrática, pero hay elecciones fraudulentas. Y entonces se descubre que había que ir a la lucha armada. Ese prólogo es el que marcó el inicio de Romero como arzobispo. Romero asumió su arzobispado bajo la mirada crítica de sacerdotes y políticos que preferían trabajar junto a las comunidades de base. El asesinato de uno de esos sacerdotes, Rutilio Grande, de quien Romero era amigo, produjo un cambio de actitud que modificó para siempre la percepción que tenían de él. Este padre Rutilio también era defensor de los campesinos. Y allí en la zona donde lo mataron, había una zona de caña y ocupaban muchos obreros y les pagaban poco. Y el padre Rutilio decía que les debían de pagar un sueldo justo. Y como él protestaba, ¿verdad?, entonces lo mandaron a matar. Voy a poner una fecha que es el 28 de febrero. Él comenzó como arzobispo el 22 de febrero. El 28 hay una masacre muy cerca de aquí, a unas cuantas cuadras, en la Plaza Libertad. Están protestando por las elecciones fraudulentas y llegan a masacrar a los manifestantes. Después lavan la sangre con mangueras de bomberos. Romero tiene eso como prólogo de su arzobispado y a los pocos días matan a Rutilio Grande. Son 2 fechas claves para que él descubra que le toca una misión muy difícil, pero que no puede dejar de cumplir. Y a partir de entonces él fue un tipo que comenzó a hablar fuerte, a decir las verdades en público, a ser la voz de los que no tienen voz, en un país donde la mayoría todavía no tiene voz. Yo quiero agradecer aquí en público, ante la faz de la arquidiócesis, la unidad que hoy apiña en torno del único evangelio a todos estos queridos sacerdotes. Muchos de ellos corren el peligro hasta la máxima inmolación del Padre Grande. Gracias, y este aplauso ratifica la alegría profunda que mi corazón siente al tomar posesión de la arquidiócesis y sentir que mi propia debilidad, mis propias incapacidades encuentran su complemento, su fuerza, su valentía en un presbiterio unido. El día 12 de marzo es la fecha inolvidable que mataron a nuestro hermano, al padre Rutilio Grande, que mataron a nuestro hermano, al padre Rutilio Grande. Romero exigió al gobierno que investigara el asesinato de Rutilio Grande y se negó a participar en ceremonias oficiales hasta que aparecieran los responsables del crimen. Desde ese momento, su ausencia en esos actos fue notable. Él fue obispo antes de una pequeña diócesis. Llegó ahí
en el año 74, en diciembre. Yo lo acompañé en esa entrada a la diócesis. Una zona de terratenientes dedicados al cultivo del café. Hay una masacre de campesinos que llamada Masacre de las Tres Calles, y él se impacta tanto que escribe al presidente Molina y le pide que investigue. Molina le dice que son guerrilleros. Dice, no, son catequistas. Molina promete, pero no investiga nada. Eso a él le dolió mucho porque creía que Molina era su amigo. Después viene la muerte de Rutilio en el 77, aún era Molina presidente. Igual le pide que investigue, le promete investigar y tampoco. Entonces ahí se decepciona él del presidente y va descubriendo que en los políticos no hay que confiar con tanta facilidad. Para algunos, en ese momento Romero se convirtió. Para otros, su cambio de actitud fue el resultado de un proceso que venía desarrollando a lo largo de toda su vida. Hay un momento en que le preguntan, después de visitar la tumba de Rutilio Grande, ¿y usted se ha convertido, monseñor? Y él responde, yo no diría que es una conversión, sino una evolución. Así responde. Él antes era partidario más de una acción firme frente a los abusos de derechos humanos del gobierno, pero silenciosa, para que la Iglesia no fuera confundida con estar apoyando alguna postura política u otra. Pero después de esos dos hechos, Monseñor Romero decidió pasar al frente. Los salvadoreños ya conocían la violencia, pero a partir de ese momento, además de trabajadores y campesinos, las víctimas iban a ser también los referentes sociales y religiosos que trabajaban con ellos. Romero respondía con homilías y denuncias cada vez más duras que lo convirtieron rápidamente en un símbolo internacional de la defensa de los derechos humanos. En un momento llega a decir, ya me duele el alma de ver tanto asesinato, porque a él llegaban todas las quejas de parte de las familias. Monseñor, se llevaron a mi esposo, no regresó, lo encontré muerto. Se llevaron a mis hermanos, también los mataron. En este tiempo en que en El Salvador no existía una Procuraduría para los Derechos Humanos, él fue el primer defensor de los derechos humanos en este país, porque para él los derechos humanos eran también y son también derechos divinos, puesto que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, él viene y empieza a preocuparse y a decir la verdad. Y la verdad es lo más revolucionario que hay. Haciendo un resumen de las muertes violentas de mayo, resultan 115 muertos. Y dice el socorro jurídico que dentro de poco, tal vez, en vez de defender vivos, estará solamente desenterrando muertos. Y se va creando una especie de aura, aureola, en torno a él en cuanto al hombre que defiende la dignidad humana. Y ahí vienen ya las primeras reconocimientos, como en la Universidad de Georgetown y otras. Y después culmina con la de Lovaina, pocas semanas antes de que lo maten. Mientras Romero era reconocido internacionalmente, en El Salvador ya era visto con malos ojos por los sectores de poder y por los grandes medios de comunicación, que no tenían pudor en insultarlo y en difamarlo. A él le empezaron a insultar de una manera. En un periódico salía, en primera página, Monseñor Romero vende su alma al diablo. Por lo menos en un país donde esas cosas suenan, ese lenguaje. Cosas espantosas, que era comunista, terrorista, más irónicamente que era medellinista. Había un periodista que tenía un programa de radio y siempre se refería a él diciendo Óscar Marx-Nulfo Romero, para agregarle lo de Marx, ¿verdad? En vez de él, que se llamaba Arnulfo, su segundo nombre. La voz de la verdad siempre tiene que ser perseguida. Y para nosotros es una gloria, pues, que sufrir estas manifestaciones de persecución. La situación política y social del país no tenía reposo. El 8 de mayo de 1979, el gobierno militar dio una muestra de lo que ocurriría en El Salvador durante toda la década siguiente. Ante una manifestación en las gradas de la catedral,
el ejército provocó una masacre en la que murieron 25 personas. Solo a partir del 22 de febrero, prescindamos de lo anterior, desde el 22 de febrero hasta el 8 de mayo, tenemos la lista de 13 nombres capturados y desaparecidos, que aunados a los anteriores suman ya por lo menos 127 desaparecidos. Son nuestros hermanos y queremos saber dónde están. Pocos meses después, el 15 de octubre de 1979, Monseñor Romero vio con simpatía el golpe militar que derrocó al general Carlos Humberto Romero, con quien, a pesar del apellido, no tenía ningún parentesco. Jóvenes oficiales visitaban a Romero clandestinamente para contarle la inquietud de los jóvenes militares ante la actitud de los grandes generales y la represión del gobierno. Y van planeando una insurrección militar. Y Romero ve con simpatía el movimiento. Y cuando el golpe se consuma en forma incruenta, le piden que él apoye con un mensaje el golpe. Me llama, vivíamos en la misma casa, para que redactemos un comunicado. Le pregunto, ¿y usted qué quiere decir? Le pregunto yo, 3 cosas. El primero, que en principio vemos bien esto, porque ahorra sufrimiento y promete un país más justo. Segundo, que la iglesia va a estar siempre libre y dirá lo que tenga que decir, porque estará con el pueblo, pero que por el momento ve con simpatía el movimiento. Pronto se decepcionó cuando dijo: son reformas manchadas de sangre, son reformas con represión, y eso no es la solución. El conflicto del pueblo y gobierno se trasluce a la iglesia de la arquidiócesis, que quiere estar con el pueblo. Entonces, indirectamente, pues hay una ruptura con el gobierno desde el momento que él no sirve al pueblo, sino que lo reprime, lo molesta. Gente muy relacionada con los norteamericanos, con los cuerpos militares y de inteligencia norteamericanos, lograron penetrar el golpe desde antes de que se diera. La primera y la segunda junta fracasaron y después vino lo que vino en el país. El 3 de enero de 1980, la primera junta de gobierno llegó a su fin. 2 semanas después, el 22 de enero, una marcha convocada por la Coordinadora Revolucionaria de Masas, que aglutinaba a las fuerzas sociales de izquierda, logró realizar la manifestación más multitudinaria en la historia del país. El último esfuerzo para que ese gobierno se mantuviera lo hizo Monseñor Romero. Nos reunió en San José de la Montaña, donde estaba el arzobispado entonces, y en un salón del seminario estuvimos todo el gabinete y la junta de gobierno, y él nos pidió hacer un gran esfuerzo para no romper las posibilidades de que la paz llegara a El Salvador y que el problema se resolviera pacíficamente. Pero ese fue el último esfuerzo que hizo Monseñor. Aquel gobierno renunció. Los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos ya casi eran moneda corriente en El Salvador. Monseñor Romero le planteó su preocupación al Papa Juan Pablo II, pero el diálogo con el pontífice polaco no era el mismo que había mantenido con su predecesor, Paulo VI. Con Juan Pablo II hay una relación que va mejorando paulatinamente, pero comienza en forma traumática. 2 empresas tan diferentes. Juan Pablo, Polonia, nazis, comunistas, totalitarismo. Y así entendía él la izquierda latinoamericana. No comprendía en ese momento. Y usted, colaborando con los comunistas, era un poco la visión de Juan Pablo al inicio. El Papa como que insiste en que no hable tan duro contra el gobierno y le decía a Monseñor, según entiendo, que hablara contra el comunismo. Y le decía, Monseñor, Santo Padre, si yo hablo contra el comunismo van a matar más sacerdotes, más catequistas, más esto, porque de eso se vale el gobierno para hacer lo que está haciendo. Para Romero, el gobierno militar contaba con una ayuda clave para la represión: las armas que le enviaba Estados Unidos
y no temió denunciarlo. Prohíba, se dé esta ayuda militar al gobierno salvadoreño. Garantice que su gobierno no intervendrá directa o indirectamente en presiones militares, económicas, diplomáticas, etc. Por sus denuncias, Romero ya tenía enemigos declarados y vivía bajo constantes amenazas de muerte. Él decía, sería muy triste que no tuviéramos sacerdotes asesinados en un país donde se asesina a tanta gente, ¿verdad? Esos sacerdotes asesinados muestran que la Iglesia está verdaderamente con el pueblo. Habían unos escuadroneros, los escuadrones de la muerte. Había uno, ¿verdad?, que era famoso, que dirigía los escuadrones, y por televisión decía que había que hacer algo para que Monseñor dejara de defender a los pobres porque estaba dañando a los ricos. Las amenazas pronto se iban a convertir en hechos. El 10 de marzo de 1980, la policía logró desactivar una bomba hallada en el altar mayor de la Basílica del Sagrado Corazón, donde Romero había celebrado misa la noche anterior. Era una misa por un dirigente demócrata cristiano muy querido. Lo asesinan y Romero preside las exequias y descubren que hay un paquete de candelas de dinamita junto a uno de los altares laterales que puede hacer volar todo el templo. No estalla afortunadamente, pero el dato está ahí. A pesar de las amenazas y del atentado fallido, Romero no callaba. El 23 de marzo pronunció su homilía más recordada y quizás la más valiente. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. El 23 de marzo fue una cosa impresionante. Pensando después, muchos dijimos que ya desde hacía tiempo, pensábamos, los jesuitas, mis compañeros, pensábamos que a Romero lo mataban. Pero, no sé, por un cariño hondo, ¿verdad? O por un pudor, no se nos ocurría poner eso en palabras. Y según algunos, ahí fue que firmó Monseñor su sentencia de muerte para el día siguiente, ¿verdad?, por haber hecho un llamado a los soldados de no obedecer órdenes de hombres si iban en contra de la ley de Dios. Cuando yo escuché el llamado a los soldados, al final de la homilía del día 23 de marzo, yo sentí, esta es su sentencia de muerte. Eso fue lo que sentí yo en el corazón. Al día siguiente lo mataron. Les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. El 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba misa, Monseñor Óscar Arnulfo Romero muere asesinado en el altar de la capilla del Hospital de la Divina Providencia. Dios le dio una muerte que nunca se imaginó. Lo llamó en el momento en que él le iba a levantar la hostia después de la homilía en el ofertorio. En esa misa la ofrenda fue él. Este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también a dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor como Cristo, no para sí, sino para dar cosecha de justicia y de paz al pueblo. Oramos por esta última fe y esperanza a este momento de oración. Con esa linda y por nosotros.
Para mí el asesinato de Monseñor Romero fue parte de la política de contrainsurgencia norteamericana y ejecutado por gente que trabajaba para algún cuerpo de inteligencia norteamericano. El asesinato de Romero marcó el inicio del conflicto armado más sangriento de América Latina. El mismo día de su sepelio, al que asistieron más de 200.000 personas, el ejército comenzó una masacre que se prolongó por más de una década. Ya no existía ninguna voz no comprometida con la guerra que denunciara. La voz de los fusiles es la única que quedó en el país. Y eso nos costó entre 70 y 80.000 muertos, ¿verdad? El 90% originados por el ejército, que es una cosa terrible. Durante muchos años hubo quienes intentaron que la figura de Monseñor Romero cayera en el olvido. Hoy, sin embargo, es un símbolo indiscutido de la lucha del pueblo salvadoreño. Le dije a los periodistas, para mí, le digo, me duele la muerte porque es un hermano, y como salvadoreño me duele que el país haya perdido un hombre valioso. Romero es un santo de todo el mundo y por eso no solo es San Romero de América, es San Romero del mundo para mí. Ellacuría dijo de Monseñor Romero: con Monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador. Por eso le pido al Señor durante toda la semana, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, la ignominia de tanta violencia, que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar al arrepentimiento.